Bueno, estamos viendo una serie de principios bíblicos que es asombroso. Yo mismo me asombro la riqueza que hay en la palabra de Dios para ayudarnos a tener buenas finanzas en nuestra vida. Por lo menos, cuando digo buenas finanzas, no digo que cada uno de nosotros va a tener un Mercedes-Benz aparcado en la puerta de su chalet, porque no se trata de eso, no es lo que está en la mente de Dios. Pero sí que aprendamos a usar el dinero con perspectivas eternas del reino de los cielos, que sepamos para qué Dios nos bendice, cómo podemos empezar a hacerlo bien si lo hemos estado haciendo mal, cómo podemos salir de deudas si nos hemos estado endeudando, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto, entonces tuvimos una introducción y luego vimos dos principios en un mismo domingo, que fue la exclusividad y la confianza. La exclusividad es un principio que está en todos los aspectos de la vida cristiana. Solo puedes tener un Dios y ese Dios es Yahweh, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si tú confías solamente en Dios, vas a evitar la división que trae el amar las cosas materiales a la vez que quiero amar a Dios. Y necesitamos ser exclusivos en nuestra devoción, porque esa es la causa, cuando no somos exclusivos, es la causa por la que hay muchos cristianos así, en la montaña rusa de la fe, en la montaña rusa de todo en su vida, porque quieren confiar en Dios, quieren amar a Dios por sobre todas las cosas, pero se levantan las riquezas y las cosas materiales como un serio competidor para esa exclusividad. Y entonces están como un ratito miro a Dios, un ratito miro mi cuenta del banco, un ratito miro a Dios, otro ratito miro a ver de dónde puedo conseguir más cosas materiales. Y en eso nuestro corazón se va dividiendo, hasta que un día el corazón escoge o las riquezas o Dios. Vimos también el principio de la confianza y hablamos del Salmo 23, que no solamente es un salmo bonito, es un salmo que es para que tú lo creas y para que tú lo experimentes y que tú puedas incorporarlo a tu vida de manera que tú seas el que todos los días canta el Salmo 23 al Señor y tú puedas decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo confío en Dios, nada me va a faltar. Ni de cosas materiales, ni de paz para mi corazón, ni de sanidad en mi mente, aún sanidad en nuestro cuerpo, nada me faltará. ¿Tú sabes? Cuando habla de Jehová es mi pastor, y él es el que nos apacienta, y dice el Salmo 37, que hoy lo vamos a tocar, que los justos se apacientan es con la verdad de Dios, con la propia palabra de Dios. Por eso nuestra insistencia como pastores, y queremos ser muy insistentes en esto. Si hace falta que seamos pesados, me alegro. Si tú me llamas Carlos, qué pesado eres, todo el tiempo me recuerdas lo mismo, que lea la palabra de Dios, que ore cada mañana. Quiero ser pesado con eso, porque ahí va a estar el secreto de tu felicidad, de tu bendición, de tu estabilidad, que tú te apacientes, que tus pastos sean la palabra de Dios. Esa va a ser la mejor medicina, el mejor nutriente, el mejor complejo vitamínico para todo tu ser. Por eso yo voy a ser muy pesado y vamos a ser muy pesados. Y desde que entramos en el curso de Conéctate, el primer curso de discipulado de la iglesia es: vamos a aprender a leer la Biblia todos los días. Vamos a tomarlo en serio. Porque un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano raquítico. Es un cristiano con carencia de vitaminas. Es un cristiano que se le baja la tensión a todas horas. Es un cristiano que desfallece porque no tiene de dónde. Porque ninguno de nosotros somos autosuficientes. ¿O hay alguno que sí? Que levante la mano que se la corto. No lo somos. Si tú crees que eres autosuficiente, que puedes vivir sin Dios, si tú crees que puedes levantarte un día y otro día y otro día y no orar y no buscar la presencia de Dios, te falta humillarte. Y Dios va a procurar que te humilles, Dios va a procurar que te des cuenta que no eres tan fuerte, que no eres tan sabio, que no eres tan inteligente, que no eres tan capaz. Y aún lo que tienes, Dios te lo ha dado.
y tiene que ser para su gloria. Después estuvimos viendo con Natalia el principio de la honra. Y Natalia nos dio una excelente predicación sobre la honra, cómo Dios tiene que ser el primero en nuestra honra y cómo lo primero de nuestra vida, cuando yo lo consagro para Dios, eso significa que estoy honrando a Dios. Si el primer tiempo de la mañana, si el primer 10% de mis ingresos, si la primera búsqueda de mi corazón cuando tengo una angustia o cuando tengo que dar una buena noticia, si lo primero que yo tengo que pensar es en Dios. Y eso es una manera de honrar a Dios. Lo primero que yo tengo que hacer con todo lo que tengo es honrar a Dios, es poner a Dios en el primer lugar. Y ese es un principio que te va a ayudar a que todo el resto de tu vida esté en orden. Acuérdate de esto, por favor. Mira, hay gente que llega a la iglesia y empieza a caminar con Dios y dice, mi vida es un desastre. Yo tengo mal mis emociones, tengo mal mis pensamientos, me llevo mal con mi familia, mi matrimonio está a punto de romperse, tengo deudas, su vida es como un plato de espaguetis. Todos los espaguetis están revueltos y si uno quiere, cuando mira un plato de espaguetis, si uno quiere saber dónde está el principio, uno dice, no lo encuentro. O sea, por dónde? Es imposible desatascar eso. Ahora, el gran secreto para desatascar tu vida, cuando no sabes por dónde empezar, cuando dices, es que yo tengo tantas cosas en mal estado, porque he vivido tantos años de espaldas a Dios, haciendo la vida como a mí se me antojaba, y ahora veo que eso no estaba bien, y toda mi vida está enredada, pero no sé por dónde empezar. Pues tienes que empezar por el principio. Pon a Dios en el primer lugar de todo, de tu tiempo, de tus finanzas, de antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu carrera, antes que cualquier cosa. Si tú pones a Dios en el primer lugar, eso va a facilitar que después lo segundo, lo tercero, lo cuarto y todo se vaya decantando en la posición que le toca. Pero como no ponemos a Dios en el primer lugar, venimos a la vida cristiana y como que por un momento tenemos algo de claridad, pero todo sigue siendo un enredo. Uy, no, yo lo intento, pero es que no me funciona. Es que yo quiero, pero conmigo a mí no me sirve. Yo veo que otros sí prosperan, pero yo no. Yo veo que otros restauran su matrimonio, pero yo no. Yo veo que los hijos de otros son obedientes, pero los míos todavía no aprenden a obedecer. Y es que estás intentando como todo a la vez. No, primero Dios. Y a partir de ahí, todo lo demás va a empezar. Cuando tú pones a Dios en el primer lugar, Dios mismo te va a mostrar qué tiene que ser lo segundo, qué tiene que ser lo tercero, qué tiene que ser lo cuarto. Dios te va a mostrar el orden correcto de las prioridades en tu vida. Pero la honra a Dios tiene que ser por encima de todo. Entonces, una de las maneras más claras que nos enseña la palabra de Dios de honrar a Dios es con el diezmo. Honra a Yahweh con tus bienes, con los primeros frutos. Hoy en día, ¿hay aquí algún payés? ¿Hay algún payés que tenga campos para cultivar? Vacas, ovejas, gallinas, cabras. ¿Algún payés por aquí? ¿No? Normalmente trabajamos en algún sitio y ese sitio, ese jefe, esa empresa nos paga una nómina o tenemos una empresa y facturamos o tenemos bienes y esos bienes nos producen un rendimiento. No, la mayoría de nosotros ya no vivimos en una sociedad agrícola y ganadera. Ahora, de todos tus ingresos, trae el 10% para Dios, con constancia, con fidelidad, de todo, no de una parte, no 2 meses sí y uno no, de todo y todo el tiempo, y yo te garantizo y yo te aseguro, no yo lo he visto y lo he creído, pero porque lo dice la palabra de Dios, y te garantizo que la prosperidad de Dios, no la del mundo, no de los que anuncian criptomonedas que te vas a hacer rico con 4 inversiones. No, esa es una prosperidad barata y falsa que no va a dar gloria a Dios, que probablemente te va a dar más problemas que otra cosa. La prosperidad de Dios, el hecho de que tú tengas lo suficiente para ti, el hecho de que tú tengas paz en tu corazón y duermas bien, y el hecho de que tengas para bendecir a otros. Eso va a venir a tu vida cuando tú empieces a diezmar con fidelidad. Y hoy vamos a hablar entonces de otro
principio, porque los principios de Dios, acuérdate, hemos visto exclusividad, confianza, honra. Hoy vamos a hablar del contentamiento. Los principios de Dios son leyes espirituales que se van a cumplir siempre. Se van a cumplir en cualquier circunstancia. Se van a cumplir, sean muchos o pocos los que viven esos principios. Sea en cualquier cultura, en Europa, en América, en África, en Asia, se van a cumplir. En todas las generaciones, desde que Dios estableció su palabra, sus principios se cumplen. La palabra de Dios no necesita ser actualizada al liberalismo de hoy o a las modas de hoy. No, la palabra de Dios es la misma y no cambia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él dijo a Abraham sirve para tu vida. Lo que Él le dijo al rey David sirve para tu vida. Lo que Él dijo a los apóstoles sirve para tu vida y va a servir hasta que Él vuelva. Mientras la palabra de Dios esté en pie, va a seguir cumpliéndose. Entonces, si tú vives y practicas los principios de Dios, no solamente los conoces, sino que los vives, los practicas, entonces es cuando funcionan. Hay una cuestión en la vida cristiana que a los pastores nos preocupa mucho, y es que a veces nos vemos como profesores, como enseñando, ¿sí? Y es una de las labores que tenemos que hacer desde aquí arriba, tenemos que enseñar. Pero la gran diferencia está, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Vamos a enseñar palabra de Dios? ¿Está bien enseñar palabra de Dios? Pues yo te digo que no. Yo te tengo que enseñar a obedecer la palabra de Dios. Porque si solo te enseño palabra de Dios, ¿sabes qué va a ocurrir con tu vida? Que te vas a convertir en un fariseo. Te vas a convertir en alguien que tiene mucho conocimiento, pero como no lo obedece, ese conocimiento le acaba matando, le acaba distanciando de Dios. ¿Os acordáis de los fariseos cuando Jesús vino hace 2000 años a la tierra? ¿Os acordáis de los fariseos? Veían a Jesús hacer un milagro y lo único que se les ocurría decir era, oye, ha roto el Sabbat, porque sanó al enfermo en un día de descanso y le ha dicho al enfermo que coja su camilla y la lleve en la mano, y eso no se puede hacer en el Sabbat. La ley dice, el conocimiento nos dice que no se puede llevar un peso en el día del Sabbat, no se puede llevar una carga, eso es como trabajar. Y no se daban cuenta que tenían al Hijo de Dios delante de sus ojos, haciendo milagros, estableciendo el reino de Dios en personas enfermas, en personas endemoniadas, en personas arruinadas, desesperadas, en leprosos, en cojos, en ciegos, en angustiados, y no veían que Jesús estaba trayendo el reino de los cielos en ese mismo momento delante de sus ojos. Eso sí, estaban llenos de conocimiento esos fariseos, conocían todas las leyes de Moisés, todas, para adelante, para atrás, de memoria, increíble, pero no las obedecían. Tenían su propia justicia. Por eso, si yo desde aquí solo consigo enseñarte palabra de Dios, lo estoy haciendo muy mal. Si tu líder en tu célula o el profesor en el curso que estás recibiendo en la iglesia solo te enseña palabra de Dios, lo estamos haciendo mal. Queremos enseñarte a obedecer la palabra de Dios. Prefiero que sepas una sola cosa de la palabra de Dios y que la obedezcas, a que sepas todos los materiales, todos los libros, todos los cursos, todo lo que tú quieras, pero no obedeces, o solo obedeces un 5%. ¿Y sabes por qué prefiero eso? No porque quiero que seas un analfabeto espiritual, es porque Dios te va a demandar razón y cuentas de todo lo que sabes y no estás obedeciendo. Pero de lo que sabes y estás obedeciendo, Dios dice, este va bien. Este progresa adecuadamente, este discípulo está en formación. Pero el discípulo, o que se hace llamar discípulo y sabe mucho, pero solo obedece un trocito, Dios le dice, de todo esto que no está obedeciendo, ya le voy a pedir cuentas yo. Ya le voy a decir, oye,
¿Tú que tanto sabías? ¿Te hacías maestro de la ley? Porque es que hay gente en la iglesia que cuando nosotros queremos enseñarle a obedecer la palabra de Dios, dicen, no, si eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Y yo esas respuestas, a mí me ponen en alerta. Digo, este es uno que se cree discípulo, pero no lo es. No es discípulo. Porque Jesucristo dijo en Juan 14, del 21 al 23, y esto es una previa para ahora entrar en el principio del contentamiento. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Alguno pensará que guardarlo es aquí en el bolsillo, o aquí, o en el teléfono móvil, o en un cuaderno que lo estás anotando y me parece genial. Felicito a los que toman notas en la predicación. Os felicito. Pero el que guarda es el que obedece. La traducción más perfecta sería el que tiene mis mandamientos. Si ya los tiene, no los tiene que guardar en el sentido de como meter en un sitio, ¿verdad? El que los tiene aquí y los obedece, este es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el traidor sino el otro, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, solo a nosotros y no al mundo entero? Es como decir, bueno, ¿cómo voy a tener yo una visitación de Dios y la gente no lo va a notar si yo estoy en medio de una ciudad, en medio de una empresa, en medio de una familia? Y le dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Vuelve a insistir en lo mismo. El que me ama, ese va a obedecer mi palabra. Si tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios, perdóname, pero tú no amas a Dios. Eres un conocedor, tienes una cultura cristiana, te gusta estar en la iglesia porque hay buen ambiente, pero no amas a Dios. Estás en peligro. Estás en serio peligro. Dice, guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él, y esta es una promesa preciosa, y haremos morada en él. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Si tú guardas la palabra de Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, entonces dice Dios, yo vendré con mi Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y haremos morada en el corazón del creyente. Por eso el corazón del creyente está lleno de Dios, pero del creyente obediente. Es más, yo creo que un creyente rebelde es como que es incompatible, porque si yo creo, yo lo hago. De aquello que estoy convencido, eso es lo que a mí me arrastra a tener mis decisiones y mis acciones finales. Pero de lo que no estoy convencido, bueno, sí, yo he oído que la Biblia dice que el diezmo, que el pobre, que el perdón, pero bueno, como al fin y al cabo el resentimiento nadie me lo nota contra ese que habló mal de mí, pues yo voy a poner buena cara en la iglesia, voy a levantar mis manos en la alabanza, pero a ese se la tengo jurada. Cuando pueda se la voy a devolver. Cuando pueda me voy a vengar. Claro, como eso no se ve, por fuera no se ve, porque yo pongo mi cara bonita y no se ve, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú no crees que Dios te está viendo? ¿Tú no crees que Dios conoce los pensamientos más íntimos de tu corazón? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo sabías, pues hoy ya lo sabes. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe si tienes rencor, si tienes amargura, si tienes resentimiento, si tienes envidia. Dios sabe si has mirado a una mujer para codiciarla con tus ojos. Quizá tu esposa no se dio cuenta, quizá tus discípulos no se dieron cuenta, quizá nadie lo vio, pero Dios sabe que tú miraste adulterando en tu corazón. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Dios sabe todo lo que pasa por aquí y por aquí, todo. Dios sabe tus motivaciones. Dios las conoce perfectamente. No tenemos escapatoria, hijos de Dios. Gracias a Dios no tenemos escapatoria. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Sabiendo Dios todo lo que pensamos, Dios sigue dando oportunidad y oportunidad y oportunidad. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios
que siempre está pensando en rescatar a alguien. Una vez más, una vez más. Y por eso a veces en la iglesia tenemos problemas, porque cuando vemos a alguien caer, no faltan enseguida los fariseos que quieren venir y decir, yo sabía que este iba a caer. ¡Fuera! No tiene derecho a estar con los santos. Pero Dios siempre tiene una oportunidad más, siempre, siempre. Cuando a nosotros se nos han agotado las oportunidades, Dios sigue diciendo, vamos a levantar a este, vamos a restaurar a este. Dios es un Dios de misericordia. Entonces recuerda que estos principios que estamos viendo son para incorporarlos a nuestra vida. Son para que tú te vuelvas exclusivo absolutamente en tu devoción a Dios, y así vas a aprender a amarle como Él demanda. Es para que tú confíes plenamente y en todo tiempo en Dios, y así aprenderás a tener descanso y aprenderás a verte como una oveja y Él como el buen pastor. Vas a aprender a honrar a Dios y entonces eso te va a llevar a tener orden en tu vida y prioridades correctas. Y hoy vamos a aprender entonces el principio del contentamiento y vamos a ver todos los beneficios que nos va a traer a nuestras vidas. Quiero que abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Me encantan porque estamos viendo algunas predicaciones de un gran maestro que fue Derek Prince, un británico que ya falleció, un maestro de la palabra de Dios. Y en todas sus reuniones, toda la gente en la iglesia tomaba notas. Todos, eso era como si fuera una universidad. Todo el mundo estaba ahí sentadito en su silla, él decía algo, todos a escribir. Las viejitas, los viejitos, los jóvenes, todo el mundo escribiendo. Trae tu cuaderno, trae tu bolígrafo a la iglesia y toma notas para que cuando el enemigo te quiera engañar y te quiera hacer olvidar la palabra de Dios, que tú puedas decir, no, esto fue lo que aprendí. Esto es lo que voy a vivir, esto es lo que voy a practicar. Filipenses 4, 10 al 13, está hablando el apóstol Pablo. Y dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está dirigiéndose a la iglesia de Filipo y les está diciendo, oye, qué bueno que esas cosas que queríais hacer para cuidar mi vida, pues qué bueno que ya las habéis revivido y ya habéis tenido oportunidad. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, cuando yo he estudiado este pasaje, muchas veces he pensado que Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, en verdad lo que está diciendo es, tengo escasez. Pero no dice, o sea, yo creo que él tenía escasez, pero no les está diciendo, oye, qué guay que como yo tenía escasez, ahora me mandáis para que yo tenga suplidas mis necesidades materiales. Yo creo que él tenía escasez, pero él dice, a mí eso no me importa, porque he aprendido a contentarme. Di conmigo, contentarme. Contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Bueno, la primera prueba que yo te voy a poner es cómo estás de contento hoy, que es día 6 de noviembre. La mayoría acaba de cobrar su sueldo, todavía está ahí, hay una buena parte que no se ha gastado. ¿Qué tal si yo traigo esta predicación el día 28 de noviembre? A ver cómo estamos de contentos, cualquiera que sea nuestra situación. A lo mejor ese día ya hasta nos han bloqueado la cuenta. A lo mejor ese día lo más que saco del bolsillo es pelusilla. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa si estoy en una boda comiendo un banquete o si estoy comiéndome el arroz con pollo de ayer. He aprendido a contentarme. Pablo dice,
he aprendido a contentarme. La buena noticia es que se puede aprender. Tú puedes aprender. Si eres de los que cuando tienes poco te produce inseguridad y estás como de mal humor, tratando mal a todo el mundo, pues la buena noticia para ti hoy es que hoy mismo puedes aprender el principio del contentarte, el principio del contentamiento. Si Pablo lo aprendió, tú y yo lo podemos aprender. Amén. Cualquiera, escucha, cualquiera que sea mi situación, cualquiera, no importa tu situación, cualquiera, tengas contrato de trabajo o no tengas, tengas papeles o no tengas, tengas muchos o pocos amigos, tengas padre rico o padre pobre, no importa, cualquiera que sea tu situación, he aprendido a estar contento. Yo quiero aprender esto, porque una persona que esté contenta, cualquier situación, ¿quién no quiere eso? ¿Hay alguien que quiera estar triste? Si hay alguien que quiera estar triste, oramos por él al final de la reunión, para quitarle ese espíritu de depresión. Porque lo normal es que queramos estar contentos. Y Pablo dice, hey, yo he aprendido a estar contento, sin que me afecte lo económico, sin que me afecte, aquí tendríamos que decir, lo económico, el resultado del fútbol, quién ganó las elecciones, muchas más cosas que a veces nos ponen como de mala leche. Pero Pablo dice, no. Cualquiera que sea mi situación, y especialmente hablando de lo material, dice, yo he aprendido, yo quiero aprender. El 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como ayer en la feria, como para tener hambre. Sé, he aprendido. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esto lo dice un hijo de Dios, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo. Quiere decir que aún incluso si nos toca pasar necesidad, no necesariamente es porque estoy haciendo mal las cosas. No necesariamente. Pablo dice, en algún momento me ha tocado pasar necesidad. Yo creo que algunos de los ayunos que hacía Pablo eran obligatorios, porque él habla de ayunos, de desvelos, de naufragios. Algunos ayunos eran literalmente porque no había para comer. Pero qué buena idea convertir una situación dramática en una oportunidad para afinar mi espíritu con Dios en un ayuno. Ahora, él dice, y me gustan los dos extremos, sé vivir con poco, incluso con necesidad, en el sentido de que eso no me va a poner disgustado, no me va a poner a tirar la toalla, eso no me hace que yo deje de orar, que yo deje de congregarme, que yo deje de servir a Dios, que yo deje de tratar bien a la gente, pero también sé vivir con abundancia. Y esta es otra gran prueba que muchas veces suspendemos. Cuando nos llega un buen dinerito, algo extraordinario, algo que no estábamos a lo mejor ni siquiera esperando, y de repente nos vemos con mucho, con abundancia. Amigo, y ahí también hay gente que tira la toalla, ahí también hay gente que se olvida de Dios, que se olvida de orar, de clamar, de alabar a Dios, que también tratan mal a la gente porque ya como que tú eres poca cosa para mí, yo tengo más. Mi coche es mejor, yo he podido, y también a muchos se les daña su corazón cuando tienen abundancia. Y Pablo dice, he aprendido a tener poco y estar contento, y a tener mucho y mantener el mismo nivel de contentamiento. Ni siquiera estoy eufórico, ni siquiera eso, sino he aprendido a estar contento, a tener una estabilidad. Y finalmente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, todos nos sabemos ese versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos en una situación de necesidad y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y está bien, pero acuérdate de en qué contexto lo dice Pablo. Pablo dice eso
tanto si hay poco como si hay mucho. Y esa es la fuente de su felicidad. Ese es el secreto de su contentamiento, que no depende de la cantidad material, si hay poco o si hay mucho, depende de que tiene a Cristo en su vida. Y como tiene a Cristo, Él está contento. Él siempre está contento. ¿Habéis visto o habéis leído o conocéis las Crónicas de Narnia? Las escribió un cristiano, C.S. Lewis, perdón para los ingleses porque se dirían C.S. Lewis o algo así. C.S. Lewis, él dijo, un hombre que tiene a Cristo tiene lo mismo que el otro que tiene a Cristo y muchas riquezas materiales. El hombre que tiene muchas riquezas materiales y tiene a Cristo no tiene más que aquel que solo tiene a Cristo y no tiene riquezas materiales. ¿Estás entendiendo? Cristo es tanto que por mucho que tú quieras añadir y decir yo tengo a Cristo pero además tengo un chalet, yo tengo a Cristo pero además tengo un avión privado, yo tengo a Cristo pero es que además tengo una empresa, yo tengo a Cristo pero tengo no sé cuánto en el banco. Todos esos añadidos no son nada porque Cristo es tan grande que cualquier cosa que tú le añadas es insignificante, no se nota, no se nota. Es como el que tiene un granero lleno de granos y le pone uno más. ¿Quién lo va a notar? Nadie. Cristo es el que hace la diferencia. Entonces, si saltamos al versículo 17, ahí mismo en Filipenses 4, Pablo, después de felicitar a los filipenses y decirles, mira, qué bueno que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, porque al fin y al cabo, dar siempre va a ser bueno, dar para el reino de los cielos siempre va a ser bueno. Dice, no es que busque dádivas. O sea, Pablo no está diciendo, oye, que mira, es que se me ha estropeado el coche, a ver si me enviáis una ofrenda. No, él está diciendo, yo no busco dádivas. Yo ya he aprendido y si tengo que ir en bicicleta, voy en bicicleta. Y si tengo que ir en burro, voy en burro. Él no está buscando dádivas, no está buscando mejorar su posición. Y esto es muy importante que tú lo entiendas, porque hoy en día hay lugares donde se predica, pero sí es para que el pastor mejore su posición. Y eso está pasando hoy en día. Y no queremos que nos pase a nosotros. Y nosotros cuidamos nuestro corazón. Y no buscamos dádivas. Quiero que sepáis que tanto Natalia como yo tenemos nuestras carreras, no solo universitarias, sino profesionales. Nosotros antes de ser pastores teníamos nuestros trabajos y teníamos nuestros buenos sueldos. No buscamos dádivas, no nos metimos a ser pastores para mejorar nuestra posición económica. Nos metimos a ser pastores porque Dios nos llamó y nos tocó soltar buenos trabajos. Buenos trabajos, te lo puedo garantizar que eran buenos trabajos, en buenas empresas. No busco dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde ¿en qué cuenta? ¿En la del pastor? ¿En la de la iglesia? ¿En qué cuenta dice? En la tuya. Pero algunos, cuando están oyendo que en la iglesia predicamos de finanzas, tienen un disco rayado aquí. El pastor quiere más, el pastor quiere más, el pastor quiere más. Que no se trata, no busco dádivas. Mi padre es rico, mi padre me da lo que necesito. Y a veces me ha dado una bicicleta y a veces me ha dado un coche. Y yo procuro estar contento. A veces me ha tocado venir en autobús a la iglesia. Pues vengo en autobús, no se me caen los anillos. Yo no busco dádivas. Quiero que entiendas que lo que Dios te está enseñando hoy es para que abunde en tu cuenta. Y alguno dirá, entonces sí, vamos a hacerlo. No, espérate, porque hay una segunda parte en esto. No te vuelvas codicioso, no quiero alimentar tu codicia. No quiero, jamás, Dios me libre de alimentar tu codicia. Dice lo siguiente Pablo, y esto no se te puede olvidar. Va a haber fruto que va a abundar en tu cuenta, pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Él ya ha recibido esa ofrenda que le mandaron los filipenses. Él ahora dice, hay de sobra, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito debía ser el tesorero.
Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué creéis que la ofrenda de los filipenses para Pablo era agradable? Pues solo hay una manera de agradar a Dios, dice la Biblia, y es con fe. Aquella gente lo hizo con fe. No lo hizo para hacerle la pelota a Pablo. No lo hizo para que, oye Pablo, a ver si nos visitas más aquí en Filipos, que queremos escucharte predicar otra vez. No lo hicieron por fe y con fe. Por eso es agradable a Dios. Y dice el 19, mi Dios pues suplirá, otro versículo que todo el mundo conoce. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuándo va a suplir Dios todo lo que les falte a los filipenses? ¿Cuándo va a ser? Cuando ellos se han puesto a dar, cuando ellos se han puesto a suplir necesidades de otros. Entonces es que aplica este versículo. Pero muchas veces los cristianos solo cogemos la parte final. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que Dios va a suplir en tu vida? ¿Has hecho tu parte? Hay muchas, la gran mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Tú tienes que hacer una parte. Aún te diría que para tu salvación tú tienes que hacer una parte. ¿Sabes cuál? Pecar. Tienes que ser un pecador para que Dios te salve. Dios no salva a santos. ¿Lo sabías eso o no? Jesucristo no murió en la cruz para salvar a los santos. Jesucristo murió en la cruz para salvar a los enfermos, a los pecadores, a los que decían, yo tengo pecado, me tengo que arrepentir. Aquellos fariseos de la época de Jesús decían, no, yo estoy bien. Señor, gracias porque yo cumplo toda la ley, yo diezmo, yo ayuno, yo hago todo, yo voy al templo, yo voy a la sinagoga, no tengo necesidad de un Salvador. Por esos no murió Jesús. O digamos que sí murió por ellos si llegan a darse cuenta de que lo necesitan. Pablo entonces tenía recursos internos que eran los que le provocaban el contentamiento, no lo externo. Contentarme viene de la palabra griega autarques, con K, autarques, que significa, literalmente se podría traducir como autocontentamiento, pero quizá eso desvirtúa un poquito el sentido de la palabra, porque la palabra arqueo quiere decir no faltar, tener bastante, tener suficiente. Es como decir, bueno, si tengo a Cristo, no me falta nada. Tengo bastante, tengo lo suficiente, estoy contento. He decidido autocontentarme porque teniendo a Cristo no me falta nada, tengo bastante, tengo lo suficiente, estoy contento. El cristiano tiene dentro de sí su mayor tesoro, no fuera. Qué pena que muchos hijos de Dios no se dan cuenta de eso, no viven de acuerdo a eso. Efesios 3:8, Pablo mismo dice a los efesios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿el qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para Pablo, tener a Cristo era la mayor riqueza que un ser humano puede tener. La mayor riqueza. Y así lo dice. Así lo dice, ¿no? Uno de los apóstoles, Felipe, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta en Juan 14:8. Muéstrame al Padre y con eso tengo suficiente. Solo quiero conocer al Padre. Eso para un judío de aquella época era lo más. Conocer al Padre, al Dios Padre, a Dios Padre. Eso era lo más. Y eso debería de ser para nosotros lo mayor. Cuando alguien te diga, ¿cuál es tu mayor tesoro? Tu mayor tesoro no pueden ser tus hijos, no puede ser tu cónyuge, no puede ser tu logro, tu éxito en esta vida. Tu mayor tesoro es Jesucristo. Hay tantas parábolas en la palabra de Dios que nos enseñan que nuestro mayor tesoro es Jesucristo. La perla preciosa de gran precio, el tesoro escondido, la mina,
Es Cristo en ti tu riqueza. Acuérdate. Entonces cuando tú vas a mirar tu bolsillo y salen pelucillas y tú dices, no me puedo comprar ni un pequeño. Acuérdate que dentro de ti está el más valioso, el tesoro verdadero, el tesoro eterno, el que no se corrompe. Ahora, hay un gran secreto para nosotros aprender el contentamiento. Y básicamente se trata de que aprendamos a pensar bien. Pensar bien no es fácil, de verdad que no es fácil. Para pensar bien vamos a necesitar conocer bien la palabra de Dios y tener comunión con el Espíritu Santo para saber cómo aplicar la palabra de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Pero necesitamos aprender a pensar bien. Hace muchos años estábamos en casa y vino una discípula a visitar a Natalia y Natalia le dijo, después de un rato de estar allí, le dijo, oye, ¿a qué hora te tienes que marchar? Y le dije a la discípula, ¿me estás echando? No pensó bien, porque Natalia lo que quería hacer era invitarla a que se quedara a comer en casa. Por eso le estaba preguntando a qué hora se tenía que marchar. Pero como estamos acostumbrados a pensar de determinada manera, o quizá por el rechazo pensó, ya ni mi líder me quiere, ni mi pastora, ¿no? Me está sacando de su casa. Tenemos que acostumbrarnos a pensar bien. Y no es fácil, ¿no? Te invitan a un cumpleaños y tú dices, qué pereza, otro regalo. Y ya estás pensando que ir a un cumpleaños es gasto. Pero lo triste es que si no te invitan, también piensas mal. Y dices, ¿por qué no me han invitado a mí? Y veo el Facebook al día siguiente y todos ahí en el cumpleaños y a mí no me han invitado. No, yo soy la ovejita negra. Entonces, de una o de otra manera, qué fácilmente pensamos mal. Y no estamos acostumbrados a pensar bien. Ahora, quiero darte varias pautas para que tú aprendas a pensar bien. Y eso te va a llevar a estar contento. La primera es, Dios me da siempre lo que necesito. Para los que escriben, Dios me da siempre todo lo que necesito. Y cuando digo siempre es que en el momento que lo necesito, Dios me lo va a dar. Siempre, siempre. Hemos leído Filipenses 4:19, ¿no? Mi Dios suplirá todo lo que te falta, todo. ¿De qué manera? Él lo va a hacer. Su gracia es multiforme. Con uno, Dios lo hace de una manera, con otro, Dios lo hace de otra. Un defecto que tenemos muchas veces los cristianos es que queremos ver el mismo milagro de Pepito en mi vida. Y no, Dios lo hizo con Pepito de una manera, contigo Dios lo va a hacer como Él quiera. Conforme a sus riquezas, conforme a su gracia, conforme a su poder, a su soberanía, conforme a su proceder, Él lo va a hacer. Pero lo que tú tienes que tener seguro es que todo lo que te falta, Dios lo va a suplir. Dios tiene todo lo que tú necesitas. ¿Cómo sabe lo que yo necesito? ¿Cómo sabe Dios lo que yo necesito? Bueno, Mateo 6:8, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y a pedir, Él dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes aún de que abras tu boca para pedir. Y esto lo sabemos muy bien los padres, ¿verdad? Que a veces vemos que se acercan los hijos y decimos, ya sé lo que me va a pedir. A lo mejor tiene un examen y ya sé que me va a pedir, papá, ayúdame con esto, que no lo entiendo. O va a salir con los amigos y ya sé que me va a pedir dinerito. Estamos ahí como, a veces vemos a los hijos acercarse y decimos, ya sé a qué viene. O la mamá no le dejó ver la tele, pero entonces viene donde el papá, ya sé a qué viene, ¿no? Es como, ¿cuánto más Dios ya sabe perfectamente lo que tú necesitas? Antes de que tú abras tu boca, antes de que tú te pongas a orar, a decirle, Dios, necesito un trabajo, Dios, tengo que pagar la factura dentro de una semana, Dios, Señor, yo esto. Antes de que tú abras la boca, Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Recuérdalo siempre, por favor. No es que tú oras para que Dios se entere. No es que tú oras para meterle presión a Dios.
No es que tú oras para que, por si Dios se ha olvidado. De mi caso, como hay tantos millones de hijos de Dios en la tierra, quizá Dios se ha olvidado de mi situación, de mi necesidad. No, Dios no se olvida. Antes que tú abras tu boca, Dios ya sabe de que tienes necesidad. Pero mira, entonces algunos dicen, entonces ¿para qué voy a orar si Dios ya lo sabe? Pues pasa algo muy interesante cuando tú oras. Cuando tú oras, tú empiezas alabando a Dios, dándole gracias. Bueno, cada uno empieza como quiere, pero más o menos lo que intuimos en la palabra de Dios es que es bueno empezar alabando, es bueno empezar dando gracias, es bueno empezar limpiándose, pidiendo perdón, Señor, el pecado que me es oculto, o incluso el que no me es oculto y lo tengo que confesar delante de Dios. Pero llega un momento en que tú empiezas a pedirle a Dios cosas. Y si tú estás bien en comunión con Dios, cuando tú le empiezas a pedir cosas a Dios, Dios te va a empezar a poner hasta ideas de cómo Él te va a solucionar o a proveer o a suplir esa necesidad. A veces uno está, Señor, necesito, qué sé yo, necesito vender esto o necesito, ¡ping! Y de repente en medio de la oración tú te acuerdas una opción nueva, diferente, o simplemente Dios te da una paz que tú dejas de estar como pensando en eso todo el rato. Por eso es bueno que aún nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, aunque Dios ya las sepa, aunque Dios ya sabe lo que le vamos a pedir y lo que necesitamos. A veces cuando estamos pidiendo algo, nos damos cuenta que no lo necesitamos. Y entonces es como, bueno, Señor, no lo necesito, pero si tú quieres, me regalas esta motito. ¿Sí? Señor, si tú quieres que me aumenten el sueldo. Sí, porque Dios te puede dar incluso las cosas que no necesitas. Claro que sí, porque Dios es Padre y Dios se complace en bendecir a sus hijos. Pero Dios no nos va a criar caprichosamente, como a veces hacemos nosotros con nuestros hijos. Me decía Mercedes, ayer le regalaron a Max muchos juguetes. Yo le dije, Merce, ahí está la oportunidad. Enseña a tu hijo a que alguno de esos juguetes los siembre para los niños pobres. Me dice, sí, para la cajita de la Navidad. Digo, perfecto. Que el niño vea que si le han regalado 5 cosas, porque el abuelo, la abuela, el otro, tal. Pues muy bien, mira, tenemos tanto, vamos a darle al pobre, pum, a la cajita de la Navidad. Y así tu hijo va a aprender desde pequeñito a empezar a dar, a que no todo es para él, porque Dios te bendice para que tú bendigas también a otros. Amén. Entonces, Dios me va a dar siempre, siempre lo que necesito. Y acuérdate que antes que tú abras tu boca, antes de que tu pensamiento vaya veloz a la lengua, ya Dios sabe lo que tú necesitas. Siempre. Dios cuida de ti y no te ha desamparado. Si lo quieres escribir en primera persona, mejor. Dios cuida de mí y no me ha desamparado. Ahora, qué bueno es que yo aprenda a vivir humildemente. Porque Pablo dice, relaciona la escasez con la humildad. Pero yo he conocido gente que tiene escasez, pero es muy orgullosa y no se deja ayudar. Y tú les quieres dar una ayuda, incluso económica, y no, ¿cómo se te ocurre? Mi Dios suplirá. Y si Dios está enviando a un amigo o a alguien que te conoce para suplir, o es que quieres que las nubes empiecen a llover euros. A lo mejor estás pensando en ese tipo de milagros. Tienes más fe que Elías y que Moisés, que vio caer el maná del cielo. No, mira, a veces la escasez no es sinónimo de humildad. Dice primera de Pedro 5, del 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Ahora, yo quiero preguntarte, la última vez que tú has orado, quizá esta mañana cuando estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, que siempre hay un momentito como para orar a nivel personal, ¿qué hay en tu vida que te ha desconectado de Dios?
En ese tiempo donde todo está a favor para buscar a Dios, donde la mayoría están orando, alabando, donde estás con tus ojos cerrados, donde has venido al lugar donde venimos a mostrar nuestra devoción a Dios y todas las condiciones son, digamos, las más adecuadas. ¿Qué te ha sacado? ¿Qué te ha desconcentrado? ¿En qué estabas pensando en lugar de estar alabando a Dios? Ese es tu afán. Si tú estás pensando en la lavadora, si tú estás pensando en el ruidito del coche, si tú estás pensando en la factura, si tú estás pensando, ¿qué te sacó de la presencia de Dios? Si estás pensando en la discusión que tuviste con el jefe el otro día, si estás pensando en la rabia que te da tu cónyuge, la pelea, ¿qué te sacó? ¿Qué te sacó de la presencia de Dios? Ese es tu afán. Y Dios dice, echa todo tu afán, toda tu ansiedad, échalo a Dios porque Él tiene cuidado de ti. El secreto es humillarse para reconocer que dependes de Dios y suelta el control. Porque no se trata de que yo aquí me siento bien. No se trata de que cuando estoy con otros cristianos y bueno, mira, ahí sí como que oro más y cuando estoy en la célula y hacemos el estudio bíblico y oye, yo experimento que me conecto con Dios, pero yo voy a mi casa y aquello es una cueva negra. No, no se trata de eso. Suelta el control. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Humíllate. Señor, te necesito. Estoy agobiado. Tengo deudas, Señor, no sé cómo hacer, eso es humillarse, Señor, pero quiero echar toda mi ansiedad sobre ti. No es como, Señor, me tienes que bendecir, como también se enseña en algunos púlpitos, casi que dando órdenes a Dios. ¿Qué órdenes le vamos a poder dar nosotros a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si más bien así dice la Biblia, ¿no? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Qué he hecho yo para que Dios tenga misericordia de mí, si no me merezco nada de lo que tengo? Entonces me humillo y cuando yo me humillo y digo, Señor, estoy destrozado, Señor, no puedo más, no sé cómo hacer, no sé cómo pagar esta deuda, no sé cómo cobrar esta deuda, no sé cómo hacer, Señor, para ponerme de acuerdo con mi cónyuge, no sé, Señor, cómo estoy mal, Dios mío, lo he intentado y no puedo más, pero Señor, yo me humillo, toma tú el control. Pero cuando salgas por aquella puerta, no retomes la mochila. No la retomes. Y si te dan ganas de retomarla, ahí vas a tener que volver a repetir el mismo proceso. No, Señor, yo no soy capaz. Eres tú en mí. Señor, eres tú abriendo los cielos. Eres tú que dice que con tu poderosa mano, cuando fuere tiempo, tú me vas a levantar de ahí abajo. Pero yo de momento me voy a bajar. Dice que Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recuérdalo, Dios cuida de ti y cuida desde dentro de ti. Lo primero que Dios quiere es que tú tengas paz, es que tú acudas a Él en cada circunstancia y en cada momento. Tercero, Dios es la fuente. ¿Cuántas veces nos habéis oído predicar esto? Dios es la fuente. Tu fuente de recursos no es la empresa que te paga la nómina. Tu fuente de recursos no es tus bienes que te producen dividendos. No son tus acciones, tus inversiones, tu mucho esfuerzo y habilidad para el trabajo. No es tu fuente de recursos tu abuelita rica. No es tu fuente de recursos la herencia. No es esa tu fuente de recursos. Tu fuente siempre es Dios. Siempre. Cuando nosotros íbamos a salir de nuestros trabajos, Natalia del suyo y yo del mío, para trabajar a tiempo completo a la iglesia, mucha gente nos preguntaba, ¿y ahora de qué vais a vivir? Digo yo, pues lo mismo que antes. Dios es la fuente. Dios es la fuente.
No es que la iglesia me da un sueldo, no es que la empresa en la que trabajaba me da un sueldo. Sí, eso se produce, pero es Dios la fuente y Dios va a usar los recursos que quiera. Siempre. Dios es la fuente y esa es nuestra fe, que Dios es la fuente. Dice el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, está hablando Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es el mundo? ¿De Justin Bieber? ¿De Elon Musk? ¿De Zuckerberg? ¿De Putin? ¿De Biden? No, el mundo es de Dios. Todos los recursos son de Dios. El oro, la plata, las minas, todos los recursos son de Dios. Cuando tu mente ya no pueda más, cuando tú en tu mente dices, Señor, ya no sé cómo hacer, acuérdate de Dios. Dice, hay uno de los versículos del Salmo 23 que a mí me impresiona. Yo me imagino ese cuadro. No recuerdo ahora qué versículo es, pero dice, tú aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. Y a veces el angustiador es tu casero, es el banco que te sube la hipoteca, es el jefe que te quiere hacer trabajar más horas por el mismo sueldo o por menos. Es angustiadores. A veces son opresiones espirituales, a veces la suegra, angustiadores. Dice, preparas mesa para mí, para tu hijo. Y una mesa, ¿qué es? Es cuando tú vas a esos cumpleaños y tú llegas a la casa y ¡bum! Y han puesto allí, todo allí. Los panchitos, las arepas, la tortilla, la Coca-Cola, las aceitunitas. Y tienes todo allí para ti. Y tú no has hecho nada. Lo preparó todo el anfitrión. Así dice Dios, he preparado una mesa. La he aderezado, la he puesto bonita. Está llena de gracia, de perdón, de misericordia, de gozo, de sanidad. Siéntate a la mesa. Y mis enemigos, tú tranquilo, tú come de las riquezas de Dios. Aderezas mesa para tus hijos. Y aún los angustiadores están por ahí y dirán, pero mira lo que descarado. Nosotros tratando de derribarlo y él ahí comiendo plácidamente las riquezas de Cristo. Y eso amontonará ascuas en su cabeza. Tus enemigos dirán, pero pues este desgraciado, y no se pone nervioso y no se inquieta, y míralo y está tranquilo y tiene paz con Dios. Sí, así es. Esa es nuestra confianza. Dios es la fuente. Dios es el que nos da todo, porque Él es el dueño de todo. Acuérdate de las mujeres israelitas cuando salieron de Egipto. Dios dijo, las egipcias os van a dar todo el oro a vosotras, para que tengáis con qué ofrecer sacrificios a Dios. La transferencia de riquezas del mundo a los hijos de Dios es algo real. Y no tienes que robar, y no tienes que manipular, ni engañar, ni estafar, ni hacer nada indebido. Es que es Dios el que lo va a hacer. Eso sí, no quiere decir que todas las riquezas van a llegar a ti, en la medida de tu fidelidad y de tu capacidad. Uno recibe un talento, otro 2, otro 5, pero vas a recibir. Porque es Dios el que lo hace, es Dios el que lo mueve. Tercero, usa la fe. Cuarto, usa la fe. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Presta atención, por favor, porque estos versículos son tesoro puro. Dice Pablo, una vez más, pero esto digo, y además mira, quiero que pienses en esto. Pablo lo dejó todo por servir al Señor. Y él viajaba, y él iba y venía, y dormía en casa de uno y en casa del otro, y se montaba en cualquier barco y en caballo y como fuera. Él servía a Dios, andando en fríos, en desvelos, pero él servía a Dios. Él no tenía una empresa que todos los meses le mandaba no sé cuánto dinero para que él pudiera hacer su ministerio. No, él dependía día a día de Dios. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Tú necesitas fe para creer esto. Si siembras poco, porque la fe de algunos yo no la entiendo. Siembran poco, pero quieren recoger mucho. ¿Esa fe de dónde ha salido? Esa fe no es de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú siembras poco, tú vas a recoger poco. Pero también dice que si siembras generosamente,
vas a recoger generosamente. Entonces tu fe tiene que ser acorde a lo que dice la palabra de Dios. No puedes sembrar mucho y tener una fe de que vas a recoger muy poco, porque eso no concuerda, pero tampoco puedes sembrar muy poquito y pensar que vas a recoger mucho. Esa fe no es de Dios, eso viene de una palabra que no es de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora vamos a ver qué significa esto, porque es una traducción un poquito regular. Como muchas de las cosas que encontramos en la Biblia, tenemos que ver el significado original. Pero básicamente te diré que esto es una elección de fe. Lo que tú propones en tu corazón es una elección de fe. Tú decides si te llevas 0, 1 o 5 cajas del niño de la Navidad. Tú lo decides, según tu fe, según tu siembra, escasa o generosa. Alguno dirá, no, yo no me llevo yo no tengo niños, pues yo no... Otro dirá, yo quiero sembrar generosamente. Es una elección de tu fe, es lo que tú propones en tu corazón. Yo te digo, ahí está ese proyecto. Y tú, por tu fe, escoges cuántas cajitas de la Navidad te llevas. Es tu fe, es tu elección. Dice, no des con tristeza. ¿Os acordáis de un joven que se fue triste cuando Jesús le propuso dar? Y se fue y sin dar, y encima se fue triste. Y lo que Pablo dice es que aun cuando des, que no sea con tristeza, que no sea como estoy dando demasiado, me estoy desprendiendo. No, dice que no sea con tristeza ni por necesidad. ¿Qué es dar por necesidad? Pues a mí se me ocurren varias cosas. Dar por la necesidad de que me vean, dar por la necesidad de que, todos están dando y si yo no doy me quedo atrás. Dar porque quiero aparentar, tengo esa necesidad. No, por favor, Pablo dice, no des con tristeza, no des por necesidad, da con una elección en tu corazón y lo que has elegido en tu corazón, llévalo a cabo porque dice, Dios ama al dador alegre. A veces nos viene la tristeza es después de dar. Y entonces uno dice, ay, qué bonito el proyecto de la Navidad, me voy a llevar 4 cajas. Y cuando llega uno a casa, 4 cajas, y dice, ay, no, ¿para qué he cogido 4? Es que ahora me tengo que gastar en el chino para comprar los colorines y todo, no, ¿para qué he cogido? Y ya está uno triste. A veces la tristeza te viene después de dar. Y eso quiere decir que en tu corazón había algo raro, había algo mal. Uy, no, Señor, ese diezmo tan grande que di. Y llega uno a casa, tristeza, necesidad. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué te abunda Dios? Para toda buena obra. Por ejemplo, los niños que no tienen juguetes. Por ejemplo. Y es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Quiero que sepáis que todas las cajas que no os llevéis, las va a suplir la iglesia. Todas. Para que estéis tranquilos. Ay, no, para que no se quede ninguna caja. Tranquilo. Yo me voy a encargar de que todas las cajas se envíen llenas de juguetes a donde tengan que ir este año. Que no lo sé porque no depende de mí. Pero cuánto me gustaría que llegue el día y me diga Anderson y Delicia, se llevaron todas las cajas. ¿Cuánto me gustaría? Porque quiero fruto en vuestra cuenta, porque quiero que aprendáis a dar y que uséis la fe y que estéis alegres de poder dar. Y no tristones y no de cualquier manera. Porque mira, hay gente que trabaja muy bien lo del contentamiento, pero solo a nivel de las redes sociales. Hay gente que yo la veo en las redes sociales, y Dios es mi pastor, mi alegría, mi fortaleza, y vienen a la iglesia, ¿qué tal? Uy, no, esto es una semana fatal, y no sé qué, y en el trabajo he discutido, y mi marido no sé cuánto. Y digo, pues si su Facebook es todo lo contrario, todo lo contrario. Yo por eso no subo nada a Facebook, o casi nada. Porque digo, o lo subo todo o no subo nada. Y para subir cuando estoy peleado con Natalia, pues no, qué chismosos.
Hay gente que el contentamiento lo quiere como manifestar como solo lo exterior, pero cuando nos damos cuenta que no es un contentamiento de Dios, porque en cuanto viene cualquier circunstancia se ponen agrios, como las plantitas de aquí fuera, que en verano estaban hermosas, ha venido un poquito el frío y ya están mustias, están pobrecitas ya todas quemadas. Y así hay muchos que su contentamiento solo es circunstancial, porque no están usando la fe en el Señor. Si usaran la fe en el Señor, su contentamiento sería perenne. No importa el clima, no importa el ambiente, no importan las circunstancias, siempre me mantengo contento. Quinto consejo para aprender a pensar bien. Sí tengo para dar. Sí tengo para dar. Porque la mayoría piensa, o muchos, algunos, vamos a dejarlo en algunos, piensan que no tienen para dar. Y es que dar no depende de lo que te sobre. Dar depende de que tú quieras dar. Sí tengo para dar. Dilo conmigo. Sí tengo para dar. Y no es porque siempre hay alguien que está peor que yo. Es que eso no importa. Acuérdate que no depende de lo exterior, de quién esté a mi lado. Es que sí tengo para dar. Siempre voy a tener algo para dar. Acuérdate, la viuda de Sarepta tenía un poquito de aceite, un poquito de harina. Era su última existencia. No había supermercados, no había cosechas. Iba a comer eso y a dejarse morir. Y por la palabra del profeta decidió dárselo al profeta. ¿Qué ocurrió? Dios obró el milagro. No le faltó pan, no escaseó ni el aceite ni la harina. ¿Qué hizo la viuda de Jerusalén? Tenía 2 monedas y dice la Biblia que ese era todo lo que tenía. Todo. En el banco y en la casa, todo. Solo tenía 2 moneditas y las decidió dar, porque ella dijo, yo tengo para dar. No es lo que te sobra. No es lo que ya no te hace falta. Las iglesias de Macedonia, y lo vamos a leer en 2 Corintios 8, del 1 al 5, de su profunda pobreza dieron. Es que quizá ese era el remedio para salir de la pobreza, aprender a dar. Porque normalmente el pobre, ¿qué hace? Extender la mano, dame, ayudas, subvenciones, becas, dame. Yo necesito descuento, campamento, dame. Y no se nos ocurre cambiar el chip a la manera de pensar de Dios. Vamos a pensar bien, tengo para dar, vamos a empezar a dar, porque esa es la forma en que Dios me va a bendecir a mí. Y mira, cuando hemos leído antes que el que siembra escasamente no es que tú siembres 5 euros. Eso es escaso para Messi o para Cristiano Ronaldo. Pero para ti a lo mejor no es escaso, a lo mejor para ti eso es generosidad, porque solo tienes 10 y estás sembrando la mitad, 5. Eso es mucho para ti. O sea, lo de escaso y generoso es relativo en cada uno de nosotros, ¿eh? No te creas que sembrar generosamente es que tú tienes que venir y dar aquí miles de euros, no. Si fueras Messi, sí, claro. Pero a tu nivel, tú tienes que mirar si tú eres escaso o estás siendo generoso, a tu nivel. No te compares con otros, a tu nivel. Dice, asimismo, hermanos, 2 Corintios 8:1, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Fíjate que Pablo ya lleva 2 veces que habla de la gracia refiriéndose a cosas materiales que han llegado para suplir en el reino de los cielos. Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que las riquezas de su generosidad son igualmente relativas. Ellos de lo poquito que tenían, dieron.
y se esforzaron en dar, porque sí tengo para dar. Sí tengo para dar. Cuando en tu mente tú digas, uy, no, yo no tengo para dar, sí tienes para dar. La viuda tuvo, la de Jerusalén, la de Sarepta, las iglesias de Macedonia tuvieron, tú también tienes para dar. Pero es cuestión de que te pongas las pilas y des. Dice, pues doy testimonio de que con agrado, una vez más, la fe, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, mira esta actitud, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Familia, necesitamos renunciar al no tengo para dar. Eso es mentira. Todos tenemos algo para dar, todos, absolutamente todos. Último consejo para aprender a pensar bien. Penúltimo, todo lo que Dios me da es para que yo le honre y le sirva. Todo, absolutamente todo lo que Dios me da es para que yo le honre y le sirva. Sean cosas materiales, sean habilidades personales, familia, tiempo, recursos materiales, oportunidades, todo lo que yo tengo, aún mis limitaciones, son para que yo le sirva a Dios. Aún mis limitaciones. Primera de Corintios 29:14 dice, cuando el rey David estaba preparando ofrenda suya de su bolsillo para el proyecto de construcción del templo en Jerusalén, dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos a ti. Esa es la mentalidad correcta. Y el último, sí, ¿he dicho qué he dicho? Perdón, es primer libro de Crónicas 29:14. Y el último consejo para pensar bien, y es que a veces te va a tocar esperar. Y si tú recuerdas, hemos dicho, Dios sabe lo que necesito, antes que abra mi boca, Dios ya lo sabe, pero aún así, a veces Dios nos hace esperar. ¿Y por qué será buena entonces la espera? Si Dios sabe lo que necesito y todavía no me lo entrega, ¿qué está buscando Dios? ¿Qué habrá en la mente de Dios para hacerme esperar a recibir eso que Él sabe que yo necesito y eso que yo le he pedido porque lo necesito? Pablo le decía a los Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchas veces la manera de Dios tratar con sus hijos para que se parezcan más y más a Cristo es hacerlos esperar. Y que no venga todo así, inmediato. Y Dios te va a hacer esperar para que en esa espera tú sigas alabando a Dios, tú sigas deleitándote en Dios. Mira, te voy a dejar una tarea que te va a enriquecer muchísimo. Y es que te leas el Salmo 37 esta semana. Esta misma tarde, léete el Salmo 37. Y cada vez que tú digas, Señor, si yo te he pedido esto y todavía estoy esperándolo y sabes que lo necesito y se acerca la fecha y el plazo se agota y ya no me quedan recursos, ya no sé qué más hacer. Salmo 37. Salmo 37. Y te vas a dar cuenta que las promesas que hay allí, si tú realmente las crees y las empiezas a vivir de manera personal, vas a dormir como un bebé. Vas a dormir pero perfecto, como un borracho, pero sin estar borracho. Vas a vivir en la paz de Dios. Salmo 37, espera en Él. Espera en Él, en Él. Mira, ¿cómo sé si yo estoy esperando en Dios? Cuando yo oro y le digo, Señor, necesito esto. Señor, está esta situación.
tengo que pagar, tengo que hacer, tengo esto. Y cuando yo termino de orar, yo no salgo corriendo desesperadamente a tomar como opciones válidas para mi vida cosas que quedan por fuera de los parámetros de Dios. Es decir, mentir, robar, estafar, engañar. Si yo necesito recurrir a ese tipo de cosas después que ya he orado, es que yo no estoy esperando en Dios. Si tengo que recurrir a la manipulación. Ay, tía, ¿cómo estás? Yo muy bien aquí, pero es que mira, estoy tan mal porque es que no tengo para pagar el alquiler y tal. Ay, no te preocupes, sobrinito, sobrinita, yo te mando. Eso es manipular. Como no estoy esperando en Dios, recurro a ese tipo de argumentos, de herramientas, y no me sirven.